Voy a dejarlo grabar por aquí. Y bueno, la verdad es que estamos muy felices de retomar este tema que no pudimos ayer y les queremos poner en contexto de qué estamos hablando y qué les vamos a compartir hoy, cómo vamos a más o menos trabajar. Y es que vamos a hablar de la intuición y la intuición vista desde dos centros energéticos que son el vaso o el spleen y el ashna. ¿Listo? Esos dos centros vamos a ver, ahorita se los mostramos en el gráfico cómo se ven y tenemos tres personas que nos compartieron su gráfico. Ahí está Diani, está Aura, está Lenny y les queremos dar información también con respecto a sus gráficos, que de hecho, en términos de definición o no definición, hay dos gráficos iguales, sin definición en ninguno de los centros. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy para ponernos en contexto. Y bueno. La intención es que este live sea muy puntual y vamos a hacerlo, la verdad que cuando lo escuchen ustedes puedan sacar cosas, datos importantes y relevantes para que puedan empezar a trabajar con su intuición, a construir desde ahí. Y bueno, vamos a empezar, pero no sin antes decirle hola Silvi. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ali? Muy bien, yo muy feliz Uy, de que por fin estemos juntas. sí, qué pura vida, al fin lo logramos. Tan linda. Sí, porque estuvo duro ayer. No sé, o sea, creo que fue Instagram en realidad, no, creo que no era el internet, pero pues bueno, ya hoy lo logramos. Oh, Y sí. estamos, como dice Ali, muy felices de compartir este tema porque la verdad es que creo que siempre nos dicen muchísimo por todo lado, siga su intuición. Y uno es como, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es mi intuición? ¿Cómo sé que la voz que estoy escuchando es la correcta? ¿Verdad? Entonces a veces, pues uno no sabe identificarla, porque también nos dicen, es que tu mente puede engañarte. Entonces, ¿cuál voz es la que estoy escuchando? ¿Cuál es mi intuición? ¿Y cuál es esa vocecita que más bien no es, ¿verdad? Que me lleva por la parte, digamos, equivocada, según lo que uno quisiera, digamos, obtener, manifestar o como lo quieran decir. Entonces, es un tema bien bonito porque nos ayuda también a identificar cómo se puede sentir o cómo se puede ver de acuerdo a nuestros centros energéticos. Perfecto. Entonces, miren, para ponerlos en contexto, lo veíamos ayer, y este es un diseño de ninguna de las personas que les acabamos de nombrar, pero es un diseño general para que vean que en diseño humano tenemos 9 centros. Siempre hemos conocido los 7 chakras, ¿verdad? Pero entonces vamos a hablar desde el diseño humano que tenemos 9 centros. Y nos vamos a enfocar en este que es, ustedes lo ven al revés, pero bueno, este es el vaso o spleen y este es el ashna, ¿vale? Estos dos centros tienen unas características puntuales que primero, antes de ver si están definidos o no, definidos quiere decir si están coloreados o no están coloreados. Por ejemplo, este está definido, este está definido, este está definido, este no. ¿Vale? Entonces no tiene color. El color, les decíamos la otra vez, no importa que sea rojo, amarillo, verde, azul, no importa. Entonces, eso es para ponerlos en contexto. Ahora sí, teniendo este contexto, ¿cuáles son las características de estos dos centros y por qué hablamos de la intuición? Y entonces, voy a empezar hablando del vaso para que no vamos a hablar de definidos o no definidos, para que podamos como entender el contexto del vaso. Y el vaso, para darle ahorita paso a Silvi a que complete esta información, el vaso es un centro de intuición, pero espontáneo. O sea, va conectado al cuerpo, o sea, a esa reacción inmediata, donde no hay mucho pensamiento, donde simplemente tú lo sientes y ya está. Cuando se conecta realmente con esta intuición del vaso, como les decía, la lógica no tiene acceso, o sea, no tiene como sentido repensarlo y repensarlo y repensarlo, porque entonces ya no sería intuición, sería como,
más bien un pensamiento que pasa y se queda haciendo un loop en la mente, pero eso ya no es su intuición. Entonces el vaso es como actuar sin pensar, es el instinto, es espontáneo y sobre todo viene conectado a la supervivencia, a la sobrevivencia, o sea, como algo que siento que me genera peligro, entonces yo inmediatamente actúo y tomo acción y digo por aquí no, por allá no. ¿Qué pasa con el vaso? Es como el centro donde están los miedos. Y pero miedo no solamente a un peligro físico, sino miedo a la autoridad, miedo a la muerte, miedo a perder algo en la vida, miedos efectivamente a lo que nos mueve, lo que nos rodea en términos generales. Ahora sí, Silvite. Creo que algo de lo más importante que dijiste fue el instinto. Es esa intuición completamente intuitiva, instintiva más bien, ¿verdad? Es esa intuición que sale del cuerpo. Esa es la que genera, digamos, el vaso, esa es la energía que mueve el vaso. El vaso, como decía Ali, es un centro energético primitivo completamente. Entonces, los humanos o los primeros humanos se manejaban prácticamente por el instinto, como decías vos, el miedo, ¿verdad? Entonces es como, ¿qué me genera miedo? Y estar como como con esa alerta en el cuerpo de que nos dice hacia dónde movernos. Entonces creo que si lo relacionamos mucho a las cosas que vivimos, que claramente pues ya no vivimos el peligro que vivían los antepasados de ser, no sé, o sea, perseguidos por animales, aunque Por el puede ser que tigre. sí, que nos persiga un león o algo así, un felino, un elefante, no sé, pero puede ser que sí, pero ya no es un peligro que está ahí constante, ¿verdad? Ahora hay otros peligros, pero siempre nos alertan acerca de como nuestro saber. O sea, es como de que el cuerpo nos dice qué hacer. Y siempre me recuerda, yo no sé, porque a mí me gusta como contarlo con historias, que una vez mi esposo me contaba que cuando él estaba niño, se metieron a un potrero. Nosotros, bueno, no sé si se llama potrero en Sí, todo lado, potrero ¿verdad? acá también. Sí, Ujú. pero había un toro, entonces no habían visto el toro. Cuando el toro los vio, empezó a A correr, empezó a perseguirlos. perseguirlos y dice que él de un salto se brincó la cerca y no sabe cómo, o sea, Ay, no sabe cómo hizo su cuerpo para poder pegar un salto de no sé cuántos metros, ¿verdad? Probablemente como 1,5 metros, 2 metros, pero fue como totalmente instintivo, no lo pensó, el cuerpo lo llevó a eso. Y muchas veces en situaciones de emergencia es esa intuición la que se siente, ¿verdad? Entonces, sí es muy de instinto, es muy primitivo, es muy físico, muy corporal y en situaciones tal vez de no tan peligro, siempre nos avisa. Ese instinto siempre nos va a avisar, es como que sentimos algo en el, no sé, en el estómago, en el pecho o donde crean ustedes que lo sienten, es como que nos avisa. ¿Qué es lo que sucede? Que por lo general le ponemos lógica y empezamos a cuestionar ese primer instinto, esa primera señal o esa primera forma que tuvo nuestro cuerpo de avisarnos y por lo general se pierde. Ya le ponemos mente, le ponemos lógica, queremos procesar todo y que será esto real, será eso, y perdemos completamente digamos como que el hilo de lo que nuestra intuición nos está diciendo. Y puede ser con personas, con cosas, situaciones que uno dice, en primera entrada es un no, pero le ponemos lógica y es como de que, bueno, pero podría ser, ya en esto yo podría ver qué sucede si voy a tal lugar, por ejemplo, que mi cuerpo fue un no rotundo desde el inicio, y ya uno es, bueno, pero para no quedar mal, ve que esa persona no la veo hace tiempo, bueno, voy a ir. Y cuando llegas al lugar y estás en esa situación, es como de que, qué pereza, mejor me hubiera quedado en mi casa, ¿verdad? Entonces, justamente eso, tal vez no hay un peligro real, pero tu cuerpo siempre te avisa, siempre te da ese aviso tan espontáneo que tiene el vaso de comunicarse con nosotros. Y todo, los que vayan llegando tienen que ver desde el inicio para poder reconocer la energía del vaso, que haciendo como el resumen,
es muy instintivo, como lo dijo Silvi, es muy instintivo, no es un peligro como me persigue el tigre, cualquier cosa se puede sentir como potencial peligro. Desde Ujú. la autoridad, lo que les digo, es de un jefe, se puede sentir como un peligro. No, miedo a la autoridad, eso es un peligro en la vida real. Sí. Y cuando ponemos lógica, ahí perdemos. O sea, ahí ya no fue, porque entonces ya no es espontáneo, sino es pensado, es racional. Y ahí se perdió ese impulso y es muy corporal. Y eso también, como lo decía Silvi, tienen que tenerlo muy en cuenta, porque lo vamos a ver ahorita, definido o no definido, cómo eso impacta en las decisiones que nosotros tomamos, en los caminos que elegimos, ¿vale? Entonces, listo, este es el vaso. Ahora, ¿qué pasa con el ashna? Que, volvamos a recordarlo, está aquí. Miren, el ashna está aquí, debajo de la corona, ¿cierto? E imaginen que la corona es como si es un centro, en diseño humano lo llamamos centro de presión, que hace presión. Imagínenselo, yo siempre me lo imagino haciendo presión sobre el asna. Entonces hace presión todo el tiempo. ¿Y presión todo el tiempo para qué? Para que todas las ideas que lleguen a la corona se puedan entender desde el asna. ¿Entender? O sea, como es la presión de, ok, saquemos conclusiones, entendamos esto rápido, el camino. ¿Y eso qué genera? Genera preocupación, ¿cierto? Porque cuando no entendemos se genera como esa angustia de esas inquietudes, ese necesito resolver. Y resulta que la intuición del Ashna no es como de momento y espontánea, sino es algo que se necesita procesar, digerir. Em, Quizás, y aquí también les vamos a proponer unas prácticas, para mí, el Ashna es mucho de escríbelo, escríbelo, siéntelo, escríbelo y míralo. Míralo después, ¿qué pasa? ¿Sientes lo mismo? Es como de procesar esa información, porque muchas veces esa información que llega es de la preocupación de resolver, y ese ya no es la intuición. O sea, el problema ya que se necesita resolver y esa presión no. Es cuando estás en tranquilidad y llegan esas ideas. Yo creo que a todos nos ha pasado, independientemente de, ahí se me cayó el otro celular, independientemente de si está definido o no está definido, esas ideas van llegando. Pero cuando nosotros intentamos darle forma o quererlas explicar de todas las maneras, ahí es donde se desconecta. Y la pregunta real es, ¿qué necesito comprender realmente en el ashna? ¿Qué es de toda la información que existe? ¿Qué necesito comprender? Y ahí mi intuición se conecta con qué? Con esas ideas que yo lo siento, Silvi, como esa conexión con el universo donde llega todas esas ideas, toda esa información que necesitamos procesar, pero que muchas veces no vamos a encontrar una respuesta, no vamos a encontrar una solución en el ya, en el inmediato, en el Ujú. ahora, pero tampoco es, y yo creo que en esto se une con el vaso, Silvi, y es, no es desde el racional, desde me meto en un loop de pensamiento, sino desde la calma, y ahí es donde yo digo que la meditación para estos procesos es súper clave dejarse identificar con los pensamientos y decir, ok, es un pensamiento que está pasando, voy a ver qué más información me trae. Es así. Exacto, y de hecho, o sea, pienso que también el Ashna, como dice Ali, ¿verdad? No es un centro donde nos va a dar información tan física, tan inmediata como lo hace el vaso, porque como decíamos, el vaso es muy primitivo. El Ashna es todo este procesamiento mental, entonces sí es una intuición, claro que sí, pero es una intuición mucho más mental, procesada. Le ponemos un poco de lógica. Y vamos a encontrar en muchos lugares de que la mente no nos funciona, pero realmente sí, porque es el medio donde se procesan las ideas. Entonces, realmente es necesaria. Claro, la mente siempre va a lo conocido, vuelve a lo, o procesa con su lógica de acuerdo a sus experiencias vividas, de acuerdo a lo que ha tenido en su vida. Entonces, es muy importante reconocer hacia dónde nos está llevando esos pensamientos y nos está llevando a una,
a un, digamos, una repetición de patrones o si más bien nos está dando realmente una intuición real hacia dónde bajar esas ideas que estamos teniendo. Creo que ahí entra mucho, ¿verdad? No hemos hablado si están definidos o están sin definir, pero no significa que el hecho de que tengamos el centro definido, sí tengamos intuición, y si está sin definir, no la Muy tengamos. O sea, importante. realmente sí existe, y lo habíamos dicho en un live anterior con otro centro energético, todos tenemos todas las capacidades, simplemente es que se originan de forma diferente, lo podemos percibir de forma diferente. Entonces hay personas que son mucho más abiertas, digamos, o sea, cuando el centro está definido, a recibir del ambiente y recibir de los demás. Cuando tenemos un centro definido, es un, digamos, como que la energía se procesa más internamente y sale al exterior. Cuando están sin definir, es como que lo absorbamos y luego, pues, obviamente lo amplificamos. Entonces, realmente somos un intercambio de energías con todas las relaciones que tenemos, con todas las personas que vemos, con toda, o sea, hasta en el supermercado, probablemente estamos recibiendo la energía de todo el mundo, los pensamientos de todo el mundo. Yo siento que la corona, como decías vos, es como un receptor, es como si estuviéramos canalizando. Entonces yo me imagino en el supermercado recibiendo información de las personas, la corona la procesa, le hace presión hacia el asna y tenemos un montón de ideas. De hecho, es algo que es funcional y yo lo he hecho, o sea, cuando me siento muy saturada mentalmente y como que no me bajan las ideas y que me cuesta un poquito, voy, aunque sea, bueno, nosotros le decimos pulpería, pero es como la tiendita de la esquina, digámoslo así. Ujú, ujú. Entonces es como ir a un lugar donde hayan más personas y quizá ese flujo energético que estamos percibiendo de los demás es como, me bajó una idea. Claro, ya yo sabía por dónde era y tuve esa energía probablemente de quién sabe quién, ¿verdad? O sea, del vecino o de quien sea. Y ese flujo energético me permitió bajar esas ideas. En mi caso, porque yo tengo el ashna sin definir, entonces las ideas me cuesta un poco más como bajarlas a tierra. O sea, sí las tengo, pero quedan como en una nubecita. Cuando yo tengo, por ejemplo, con Ali, que tiene su ashna definido, cuando yo tengo interacción con Ali, ¿verdad? Ali no me deja mentir, es como de que yo tiro las ideas y ella las baja y yo es como, sí, o sea, me parece genial, ¿verdad? Entonces, es una forma de interactuar y saber que cada uno tiene sus dones, tiene sus procesos y que muchas veces compartir con otras personas nos hacen de que nuestros procesos se den de una manera más fluida, que se dé, digamos, no que sea mejor o peor, porque todos tenemos la capacidad de crear, pero también es como este flujo en el que nosotros podemos procesar todo de una manera mucho más eficiente. No, no tanto que sea Ujú. rápido o lento, sino eficiente, siento yo. No sé qué te parece, Ali. No, totalmente de acuerdo. O sea, siempre se los vamos a decir. Ni mejor, ni peor, ni bueno, ni mal. No. O sea, simplemente formas diferentes que hay que Sí. aprovecharlas porque es un regalo. Entonces, todo esto les decimos porque aquí tenemos, y yo no sé si se alcanza a ver, yo no sé, Silvia, ahí se ve algo. O sea, se ve un Bueno, poquito el gráfico, pero sí está bueno, pequeñito. se ve Ujú. el gráfico. Este es el gráfico de Diana. Ajá. Dianis, que estás acá, ¿vale? Este gráfico de Diana lo que nos está mostrando es que tienes el vaso sin definir, ¿verdad? Acá y el ashna definido. ¿Listo? Vaso sin definir, ashna definido. Listo. Y quiero mostrarles de paso el de Lenny, que también la veo por acá. Ella, en cambio, tiene el vaso sin definir y el ashna sin definir. ¿Listo? O sea, y Ujú. este mismo caso lo tenemos con Aura, que tiene el vaso sin definir y el ashna sin definir. O sea, de pronto no me vean aquí bien los gráficos, pero lo que les quiero decir es esto. Es eso, es mostrarles el gráfico. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos en conjunto tienen algo en común, el vaso sin definir. O sea, todas en conjunto nosotras. Somos cuatro del Sí. vaso sin definir porque aquí la señorita Silvi sí lo tiene.
Sí, yo Entonces, lo tengo. ahora sí, les vamos a compartir, ya viendo esto, y, y haciendo también referencia a lo que nos compartieron Lenny, Aura, que están como en ese proceso también de tomar decisiones, de a veces sentirse congelados, ¿cierto? ¿Cómo se ve ese vaso sin definir? Y es que, espérame un segundo, miro una cosa, Silvi, porque en los vasos sin definir, Aura tiene, bueno, no sé si eso, em, emocional, ajá. Diani Ajá. es proyectora mental Sí, de hecho tenemos dos proyectoras que son Lenny y Diana y Diana, que son y tenemos proyectoras, ajá, una generadora manifestante bastante que es que es emocional, Aura. Ajá, que es y es Aura. emocional. Ujú. Y Aura y Lenny tienen autoridad emocional, las Ajá, dos. Lenny y Aura. Listo. O sea, una proyectora y una generadora manifestante, pero Manifestante, ambas tienen autoridad emocional. emocional. Y Diana tiene, es Autoridad. proyectora, pero es proyectora mental. Como O yo, sea, sí, igual que, que Ali. igual que yo. Y lo interesante de esto, bueno, en el caso de las autoridades, o si nos vamos a las autoridades, puede haber autoridad basal o esplénica, que es cuando el vaso es como lo que domina, la parte intuitiva es la que domina. Sin embargo, pues aquí las tres chicas tienen el vaso sin definir, entonces su autoridad no es esplénica. En mi caso, yo tengo el vaso definido, pero mi autoridad tampoco es esplénica. Mi autoridad es emocional. Emocional. Cuando el plexo solar está definido, va a dominar la parte emocional sobre cualquier otra autoridad. Entonces, Eso, o sea, que les quede eso súper presente. Ayer lo hablamos mucho, perdóname por interrumpirte, pero es que tranqui, tranqui. eh, eh, primero díganos si nos están comprendiendo, porque tratamos de hacerlo como digerible, pero sabemos que esto es un tema muy amplio. Pero escríbanos ahí si nos están comprendiendo, porque lo que acaba de decir Silvia es muy importante. Cuando tú tienes el plexo definido, por más de que el vaso esté definido, las emociones mandan. Y aquí tenemos dos chicas que son emocionales, Ujú. ¿verdad? Que son Tres Aura. conmigo. Ah, bueno, contigo tres, Sí. sí. Aura, Lenny y Silvi son emocionales. Ujú, ¿Cuál es la diferencia entre Silvi y Aura y Lenny? Que Silvi también tiene el vaso definido y ujú, Lenny y Aura no lo tienen definido. Ya les vamos a decir qué características tienen el vaso no definido, pero lo importante es que las emociones van a primar, van a primar. Y muchas veces mandan la parada del instinto, de esa intuición, de qué tanto me estoy, o sea, qué tanto tengo la conexión con la intuición de acuerdo a mis olas emocionales. Y ujú. la semana pasada hablamos de las emociones, así que pueden verse el live del plexo solar, Sí. que explicamos claramente cómo se ve definido y no definido. Ahora sí, ¿cómo se ve un vaso sin definir? ¿Sí nos están comprendiendo? Ah, bueno, aquí nos mandan manitas, yo creo que sí nos están. Iriana, ¿cómo estás? Yo creo que sí nos están comprendiendo, Silvi. Entonces, Sí. vamos con el vaso sin definir. Yo lo tengo sin definir, como todas ustedes, excepto Silvi, como Lenny, Aura y Dianis. Todas las tenemos el vaso sin definir. Entonces, ¿qué pasa con el vaso sin definir? Generalmente eh, como es una antena, y eso lo explicó Silvi, esos centros sin definir son como que reciben, ¿cierto?, del entorno, pues muchas veces nosotros tendemos a coger miedos del entorno y miedos sin causa aparente. O sea, muchas veces ese miedo como que no se entiende, no se puede como comprender de dónde viene, pero entonces empezamos a tomar esos miedos del entorno. Entonces, cuando tomamos los miedos del entorno y tenemos esos bloqueos sin causa aparente, pues eso genera que nosotras no tomemos acción, ¿cierto? Y como les decíamos, esos miedos son en todos los aspectos de la vida.
Yo les contaba ayer que era miedo a salir trotando, ¿cierto? Porque soy muy cuidadosa al salir trotando, pero eso es un ejemplo de la vida cotidiana que, digamos, no afecta en nuestra dinámica de vida, pero cuando nosotros le tenemos miedo a dar un paso, miedo a que la gente nos vea y que no sea lo que les guste, miedo al que dirán, miedo al cómo me proyecto frente a los demás, miedo si voy a hacer esto, miedo a lo otro, genera bloqueos. Ahora, cuando el entorno en el que nos movemos, y eso lo sentí yo mucho, cuando el entorno en el que nos movemos es, por ejemplo, de nosotras que tenemos un emprendimiento y hablamos de esto, y nuestra familia, por ejemplo, nunca ha sido emprendedores, siempre ha sido de trabajadores, trabajadores coloquialmente hablando, o sea, estar en un Empleados. puesto, empleados, gracias, gracias, es que se me fue la palabra, empleados, entonces, claro, cuando tú estás en ese ambiente y tú sales con quiero emprender, pues te vas a llenar de los miedos de las otras personas que desconocen este mundo y te dicen, eso no va a funcionar. Y esos miedos se amplifican con ese centro. Entonces imagínate si toda la familia te está diciendo que eso no funciona, porque a ver, no hemos tenido casos de éxito en la familia, pues entonces a ti cómo se te va a ocurrir hacerlo. Entonces ese miedo se amplifica y ahí es que vienen los bloqueos. Pero eso no lo podemos ver como, decía Silvi, un problema, o sea, salí mal, me resultó mal esto, sino que realmente son una posibilidad. Y para mí, ¿qué es el regalo que tiene un vaso sin definir? El vaso sin definir tiene el regalo de poder escanear el ambiente, verificar cómo está el ambiente y empezar a tomar de eso qué es lo que a mí me funciona y cuáles son los ambientes que a mí me funcionan y cuáles son esas compañías que a mí me funcionan y cuáles son esas decisiones que me llevan a una expansión. O sea, me da la posibilidad de ver todo el entorno y decir, ok, esto es lo que funciona para mí. No es lo primero que coja, es lo primero que proceso, no. Y de Ujú. hecho, Silvi, en muchos libros textos de diseño humano, por ejemplo, dicen el vaso sin definir. Claro que yo creo que esto es muy sesgado, pero bueno, se los quiero compartir. Es como el vaso sin definir viene mucho para las personas clarividentes, para los mediums y todo eso, pero aquí detrás yo creo que para todos existe la clarividencia, para todos existe la mediunidad. Lo que quiero traer a colación con esto, que traen muchos libros, es esa capacidad de ver más allá y tomar tus propias decisiones independientemente de que eso te genere una angustia o un temor inicial. Ahora sí, Silvia, te dejo Claro. De hecho, creo que, bueno, obviamente, como yo tengo el vaso definido, definido. para mí tal vez la percepción desde esta intuición de un vaso sin definir, pues no la he experimentado. No sé cómo se siente, cómo se saborea, ¿verdad? Pero siento que lo más importante en el caso del vaso sin definir es que muchas veces la tendencia es aferrarse a cosas, como decir, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. O sea, Ujú. es como decir, no doy este paso, aunque yo sé que es importante para mí darlo, pero tengo miedo a perder lo que ya tengo. Tengo miedo, como decías vos, o sea, si por ejemplo en tu familia todos han sido empleados, como en mi caso, ¿verdad? Que la mayoría de las personas han sido empleados de gobierno, de Mm. entidades públicas, entonces salirse primero de entidades públicas y trabajar a lo privado y después dejar lo privado para emprender, o sea, ha sido como, ¿verdad? Entonces, realmente puede ser, digamos, como de ese miedo de que no doy ese paso porque me va a ir mal, porque es mejor tener un salario fijo, que ya yo sé que todos los meses me llega, si emprendo puede ser que haya meses buenos, meses malos y que es real, pero también es como decir, ¿qué es lo que me funciona en este momento? Si yo tengo una posibilidad, pero mi alma me dice otra cosa, ¿verdad? Entonces es como, ¿cómo puedo usar esto por este momento para que me impulse lo otro? No es dejar todo botado y decir, ya mi intuición me dijo que yo tengo que dedicarme a tal y tal cosa y esto es lo que quiero hacer y me lanzo. Pues sí, hay mucha gente que le va muy bien, pero también es como dar pasos
inteligentes. Y yo creo que ahí esa relación entre el ashna y el vaso es importante. O sea, a veces hay que ponerle un poquito de lógica, bajar ideas para que también el procesamiento de esa energía sea qué es lo mejor para mí, qué es lo que me puede dejar un mejor futuro, ¿verdad? Entonces, yo siento que lo más importante en todo esto es siempre preguntarse, hacer preguntas más que sacar conclusiones, o sea, hacer preguntas, ¿cuál es el próximo paso a seguir? ¿Qué me puede dejar más o qué me puede activar más o qué situaciones o qué pasos puedo ir tomando para llegar a esa situación que yo quiero vivir o lo que yo quiero tener? Por ejemplo, un emprendimiento. A veces no es necesario dejarlo todo por un emprendimiento, sino puede ser que puedas, por ejemplo, tomar un medio tiempo y empezar a emprender, no dejar completamente el trabajo. O sea, no quiero decir que todo tiene que ser ya, sino de que, y eso es como tal vez una de las cosas que más nos cuesta. O sea, cuando queremos algo, lo queremos inmediato. Y el problema es de que muchas veces la inmediatez nos lleva a seguir tal vez como lo que llamamos intuición de una manera equivocada y al final uno se arrepiente, ¿verdad? Entonces es más bien como darle ese giro. Ahora, muy importante, por ejemplo, para las que tienen la autoridad emocional, que eran Aura y Lenny, que tienen Aura y autoridad. Lenny, ajá. Ujú. Sí, su vaso está sin definir. Sí, está sin definir. Creo que el Ashna solamente lo tenía definido Diana, ¿verdad? Diana, Diana Pero que es Diana tiene proyectora. otro tipo de autoridad. Sí, mental. Ya me Entonces, las aprendí. sí, a mí se me enredan un poquito. Aquí los estoy viendo. Estoy haciendo trampa, ¿eh? Pero estoy viendo sus gráficos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la autoridad es emocional, y es lo que decíamos ahora, como que va a primar, va a ser lo primero que se mueve, ¿verdad? Y creo que es muy importante también aquí aclarar que la autoridad es la forma en que tu cuerpo es más eficiente para tomar decisiones. Decisiones. Ujú. Entonces, una autoridad emocional se mueve por olas. Entonces, por más que tengamos un instinto muy fuerte, ¿verdad? Es muy probable que sí necesitemos tiempo para procesar esa emoción. Ahora, claro, o sea, mi instinto, mi intuición me puede decir, no camines por aquí, seguí por el otro lado y yo lo sigo inmediatamente. No necesité procesar mis olas emocionales para poder saber que mi cuerpo me Por ahí no avisó. era. Ujú. Ajá. Y así con muchas cosas, incluso con personas. Hay personas que en el primer momento es como algo te dice, movete de aquí porque por aquí no es, entonces uno lo toma inmediato. Es como seguir ese saber. Pero para cosas que no requieren peligro, es mejor procesarlo emocionalmente, saber cuándo estamos en la parte de arriba de nuestra ola o en la parte de abajo de nuestra ola, para que entonces el procesamiento no es tampoco lógico, pero el plexo solar es un centro de conciencia, así que nuestra conciencia no se mueve de la cabeza, se mueve del Ujú. cuerpo, literal. Entonces es importante tomar en cuenta que ese movimiento hay que pasarlo, hay que saber dónde estamos, hay que reconocerlo, no para quitarlo o para decir que esté mal, sino más bien para saber en qué momento podemos tomar decisiones. Decisiones que sí pueden llevar tiempo, ¿verdad? O sea, como les digo, a mí me ha pasado hasta en algún momento que voy a cruzar la calle y algo me dice como que no, y en eso pasa un carro y pues evité un atropello, por decir algo, ¿verdad? Entonces, sí hay situaciones que la intuición te jala inmediato, es como que, ¡pum!, Ujú. ¿verdad? O sea, tu cuerpo te avisó milisegundos antes, pero en las decisiones de la vida cotidiana normalmente tenemos un poquito más de tiempo, entonces es bueno darse ese tiempo, sobre todo, como les dije, a Aura y a Lenny que tienen esa autoridad emocional. No es que no tengan intuición, simplemente se mueve de manera diferente, Diferente. ¿verdad? ¿Ok? Y para las que van llegando y nos van saludando, Graciela, Amanda, por ahí saludé a otra. em, Amanda, ¿cómo estás? Amaru. Bueno, para las que se van uniendo, hago un paréntesis aquí. Estamos viendo unos gráficos de lo que nos compartieron la información. Para la próxima semana también vamos a ver un gráfico, así que
unos gráficos, así que si quieren, gustan y todo lo demás, nos pueden dejar sus datos, ya sea por el interno o por aquí, y nosotros los tomamos porque ahí te saludaron. Oli. Eh, el próximo jueves volvemos a retomar con el envío. Amaru Ay, igual Amaru, Aura. sí, también se llama Aura. Ah, Qué ay, es interesantes que los tenemos dos nombres. auras entonces, Sí, porque sí, tenemos Aura dos Auras. estamos, ¿cierto? Sí, sí, Tenemos hay dos dos auras. Auras, hay dos Dianas, pero qué interesantes los nombres, porque todos son como muy relacionados a la luz, Sí, sí, total. ¿verdad? Ah, qué bonito. Sí, Bueno, bienvenida Aura también. Bueno, pero de ti no estábamos, o sea, tu gráfico no lo tenemos, es de Aura. sí lo tenemos porque lo habíamos sacado la semana pasada, pero no lo tenemos entre estos tres. Eso quiero decir, Ujú, gracias. No lo tenemos entre estos tres, que estamos bien, exacto, por si acaso, para evitar las confusiones. Entonces, listo, exacto. ya reconocimos el vaso sin definir. Vayan procesando la información, si necesitan volverla a escuchar, está perfecto, porque el vaso, sí lo tenemos, pero no lo que estamos presentando ahorita. Entonces, em, el vaso tiene una característica adicional para pasar al ashna, y el vaso es mucho de ser muy sensible al ambiente. Y cuando el vaso está definido, yo lo siento así, y ahorita le preguntamos a Silvi si lo siente así, yo lo veo en mi esposo que tiene el vaso definido, es súper sensible a lo sensorial, a la voz, a los gestos, o sea, esto que se percibe como que uno dice, tu comunicación, ¿cómo se dice? Tu comunicación, o sea, como cuando estás en silencio comunicas, yo siento que estos vasos definidos escanean muy bien el ambiente, escanean sensorialmente muy, muy bien. Y Mauro, que es mi esposo, como que todo lo toma desde el humor y se ríe y todo lo demás, pero él mientras va haciendo eso va escaneando todo el ambiente. Y si él siente que no va ahí, no va y ya, adiós. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí quería hacer la aclaración, que no es que todo lo que tú sientas que no es bueno para ti, no es que sea malo. Es decir, si yo entro a un sitio y no lo siento como que mi energía se acomode ahí, no es que el sitio sea malo, ni que la gente sea malo, ni que estés en peligro porque alguien te va a hacer algo, es que no es bueno para ti, para tu Ujú, energía, para ese momento, en ese momento. ¿Sí me hago entender? ujú, Porque entonces confundimos eso con cuando vemos los programas Protégete, protégete áuricamente, y es que protégete es que la gente te quiere hacer daño, no, es que simplemente ujú, tienes que reconocer tu energía, y tu energía no funciona en todos los espacios. ¿Listo? ujú. Entonces, Sí. eso es, no sé si querías decir algo más del vaso o pasamos al hashtag. Sí, y yo creo que en ese caso es muy importante saber de que el hecho de que tengamos cierta sensibilidad a ciertas cosas, porque yo sí me considero súper sensible a muchas cosas, entonces es como que, como decías, no es que el ambiente sea malo. Por ejemplo, yo el fin de semana que cumplía años mi hermana, fuimos a un restaurante, entonces todo bien, el restaurante, pero ya después de un rato, ya la bulla me estaba volviendo loca. Y no era que había un escándalo, no era que tenían música súper alta, pero ya yo sentía, y probablemente ahí también mi corona sin definir y mi ashna sin definir, era como que ya el bla, 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 bla por todos lados de la gente hablando, ya me tenía como loca. Entonces, no es que uno no pueda estar en ciertos ambientes, sino que tal vez el nivel de tolerancia sea un poco menor, o puede ser que simplemente a uno pues no le guste tanto eso. Hay personas que sí, y ahí pues intervienen muchas cosas del diseño humano. El diseño humano no es solo soy generadora o generadora manifestante o proyectora, o no es solamente que tengo la autoridad emocional o esplénica o mental. O sea, realmente es un montón de componentes, porque además hay muchas otras cosas, ¿verdad?, que nos pueden mover de maneras distintas. Por eso es un diseño tan único, porque al menos yo nunca he visto dos iguales. Siempre hay pequeñas diferencias, siempre hay cosas que nos hacen muy únicos. Entonces, esto nos va a funcionar, sí, para tener información,
sí para saber más o menos cómo se mueve, pero lo más importante es observarlo. Como decía Ali, ¿qué es bueno para vos? ¿Qué no es tan bueno para vos? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Verdad? O sea, yo no te puedo decir, tu profesión es, vamos a sacar tu profesión a partir del propósito en diseño humano. Realmente no es así. O sea, el propósito incluso puede cambiar todos los días. Sí te va a dar una guía, te va a dar como una idea para que lo empeces a observar en tu propia vida, pero es importantísimo saber de que yo lo puedo manejar mi energía como yo quiera manejarla, ¿verdad? Entonces, sí hay mucha sensibilidad en un vaso definido, creo que sí, y sobre todo, o sea, porque el vaso está muy relacionado como al sistema inmune. Sí, el Entonces sistema yo inmunológico. creo, y a la fuerza física, a la fuerza, digamos, como a la vitalidad más bien, ¿verdad? Es como el vaso está relacionado a esa vitalidad, esa vida que realmente nos mantiene sanos también, ¿verdad? No solamente fuera de peligro, sino sanos. Entonces, como es muy primitivo, muy instintivo, pues también tiene mucha sensibilidad, sensibilidad al ambiente, porque el ambiente siempre nos está avisando cosas. Entonces, sí, yo, por ejemplo, tengo mucha sensibilidad al ruido, al tacto. Ujú. Hay gente que siempre que le dice a uno, es que yo puedo llegar a algún lugar y siento la vibra del lugar. Sí, probablemente es el vaso avisándote cómo es que está la energía. La Y vibra del como lugar. decía Ali, Ujú. no es que sea buena o mala, o no es que llegaste a ese lugar y estás corriendo peligro o algo así por el estilo, pero sí tu intuición te avisa cuáles son los lugares que realmente son cómodos para vos. ¿Verdad? O sea, yo me Ujú. puedo sentir muy cómoda en mi casa, por ejemplo, pero eso no significa de que yo nunca más vaya a salir porque todo lo demás esté lleno de peligro. Pero ese vaso siempre me está avisando como dónde sí, dónde no, ¿verdad? Y tal vez esa intuición que viene del Ashna es como ya empiezo a pensarlo bajo ideas, bajo como esa mente, ¿verdad? Que me avisa también qué puedo hacer y cómo puedo procesarlo. O sea, como decías vos, necesito un poquito más de tiempo, pero yo ahí yo puedo decir, bueno, sí, este ambiente ya no, como que no me siento tan cómoda, puedo decir tal y tal cosa, o simplemente ya empezar a decir que no, porque nos cuesta mucho decir que no a muchas cosas, cuando ya sabemos de que algo no nos beneficia al 100%, ¿verdad? Entonces, es observación. Y yo creo que se los he dicho en todos los live, o sea, lo más importante es la observación, observarse cómo funcionan ustedes. No necesitan saber todo de diseño humano, no necesitan saber todo de todas las herramientas que hay, porque todas nos dan información, pero sí por lo menos tener esa conciencia de qué es lo que está pasando por su cuerpo, qué es lo que está pasando por su mente y aplicarlo como a la vida diaria, ¿verdad? Diaria. Bueno, entonces vamos a pasar al Ashland porque ya se nos hizo tarde. Ya, Como siempre. sí, como Siempre siempre. hablamos Entonces, mucho. vamos a pasar al Ashna. Em, no sin antes decirles que los vasos abiertos, como el mío, muchas veces también se siente mucha sensibilidad a los medicamentos. Yo soy química farmacéutica, estudié química farmacéutica, soy cero medicamentos, la verdad. Me hacen los químicos. em, no, no son lo mío. Y eso que soy química farmacéutica. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con el sistema inmune. Y el sistema inmune generalmente lo manejamos con medicamentos, ¿cierto? Pero es mejor utilizar homeopáticos y esto es para todos. No quiere decir que eso reemplace pues al médico ni nada, sino simplemente obsérvense a ustedes mismos, a ustedes mismas. Y para los que nos están escuchando, revisen si tienen su vaso definido o su vaso no definido, porque ahí les estamos dando toda la información de cómo se ve uno o el otro en la intuición. Ahora vamos con el ashna. El ashna, en estos tres gráficos que tenemos, el único ashna definido es el de Diane. O sea, Lenny y Aura no tienen el ashna definido. Aquí, entre Ali, nosotras, dime. Ali, perdón que te interrumpa, pero estaba viendo también el gráfico de la otra aura, que fue el que Ujú. vimos la otra vez, que fue Amarumi. Amarumi tiene los dos centros definidos, tanto el ashna como el vaso. Ah, bueno, Entonces, entonces para ti importante para aplica que todo lo lo vean. que hablamos del vaso definido. Ujú. Ay, Sí. perfecto, sí, Vaso sí. definido y ashna definida también. Ashna definido. Ahora, entonces, Aura que está aquí.
y Dianis tienen el vaso definido y yo, el vaso, el ashna Ashna. definido y yo también. Silvi, Aura que no está aquí, porque es que no sé cómo decir, Y Lenny. y Lenny, eh, Tenemos Ashna sin definir. ashna sin definir. Es que hay dos auras, hay Ujú. dos auras, Dos horas, o sí. dos chicas con nombre Aura. Entonces, ya, entonces estamos 3 y 3 más o menos del Ashna. Ya vimos la energía del Ashna, ¿verdad? Ya les dijimos que era un centro de que recibía como la presión de la corona, ¿cierto? Eso lo hablamos al inicio. Ahora, ¿qué pasa con un Ashna definido para que Silvi les hable del Ashna sin definir? ¿Qué pasa con el Ashna definido? El Ashna definido tiene la capacidad de hacer, de comparar, de revisar, de investigar, o sea, de transformar la información y las ideas en algo que pueda ser más tangible, más estructurado, más aterrizado, por decirlo así. Entonces, cuando el ashna está definido, cómo yo percibo, Alicia Liscano, cómo percibo la intuición, venía de ese ashna definido. Y ese ashna definido, eh, espérame un segundo. Amaru, o sea, sabemos que eres la misma de la vez pasada, no hay otra, pero es que ayer se conectó otra persona Otra. y se llama Aura. Entonces, por eso estamos hablando de dos Sí. diferentes. Y Entonces, son tú diferentes tienes y son el ashna y diferentes son gráficos. diferentes cuentas y todo lo demás. Entonces, tú tienes el ashna definido, pero Aura, de ayer que nos dio sus datos, también tiene el ashna sin definir. Listo, Todo lo que hoy no está. solo que hoy no está. Ujú. Exactamente. Entonces, ya, para entrar en eso. Entonces, ¿qué pasa qué es lo que yo siento que interrumpe la conexión con tu intuición? ¿Qué es lo que siento? Esas ideas que te llegan, ¿cierto? Que tú tienes la capacidad de procesar con tu Ashna definido y que empiezas a encontrar ese flujo y esa conexión para aterrizarlo, para ponerlo en tierra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el ashna siente mucha presión de todas las ideas que van llegando, pues lo que entra es en un loop de preocupación. Y miren que yo les quiero compartir algo y mi frase, ya he hecho mucha conciencia, pero mi frase siempre que yo hablaba, o sea, el 90% de las veces decía, lo que me preocupa es, ese era mi inicio de frase, lo que me preocupa es. Y siempre había una preocupación de por medio, así no fueron motivo para preocuparse. Y entonces cuando la preocupación entra, la intuición se corta, porque ya no es aterrizar y díganos porfa si nos están comprendiendo. O sea, escríbanos ahí, sí, sí, estamos comprendiendo la información porque no queremos nosotras hablar solas aquí y entendernos entre Silvi y yo porque pues no es la idea. Es con ustedes. Entonces, esa preocupación corta la intuición, les decía, porque ya no es aterrizar las ideas y esperar que la claridad vaya llegando, que la claridad llega con el tiempo. Yo siento que en este ashna definido no es, tú tienes ideas o yo tengo ideas geniales, que a mí me parecen geniales. ¿Yo qué hago? Y es una invitación a hacerlo, apuntar. Apunto mi idea, apunto lo que necesito, lo que necesito, lo que me llegó. ¿Listo? No la dejo volar. Yo nunca dejo volar las ideas. Yo, celular, lo que sea, notas y todo lo demás. Listo. Apunto. Ahora, ¿qué pasa? Que pueden llegar la preocupación, las presiones y todo lo demás. Si yo al tiempo vuelvo a mirar la idea de lo que quiera construir, de un tema que quiera compartir, de un producto, proyecto, programa que yo quiero sacar si soy emprendedora, y vuelvo y lo reviso en un momento donde sienta que estoy en calma, o sea, que de verdad me siento tranquila. Entonces, ¿qué pasa? Esta idea que generalmente lo que va a pasar es que esa idea la puedes complementar. Esa idea coge más forma. Esa idea tiene más, o sea, como que se ve más redonda, tiene más sentido. Y hagan la prueba, no me crean. Simplemente hagan el ejercicio para que vean cómo las ideas van tomando forma con el paso del tiempo hasta que llega un momento donde uno dice, está lista. Ujú. Diana y dice, Au, es que ¿cómo manejas eso? Efectivamente soy mental, veo todas las opciones. ¿Cómo manejas qué particularmente, Diani? Escríbenos la pregunta mientras le doy paso a Silvi.
Yo creo que es como manejas vos eh, la energía de ese centro. Entonces se siente eh, o sea, que le resuena realmente lo que estás diciendo, porque también es mental, igual que vos. Ah, Ya. y es que las mentales, pues proyectoras mentales, nosotras con Diani tenemos una característica y es pues muchos pensamientos. Sí. De hecho, quiero decirles algo. Mi esposo cuando yo me acuesto me dice, Alice, Alice, deja de pensar. Y yo, o sea, a ver, ¿Es en Hello serio? Kitty, no, no es en serio, yo no voy a dejar de pensar, siempre pienso, pero dejé de verlo en contra. Eso es una cosa Ujú, importantísima, ujú. absolutamente en todo. Sí, Dejé de ver dejar de ese loop juzgarse. exacto de mis pensamientos como mi contra. ¿Por qué pienso tanto? No, ya no me pongo a pensar por qué pienso tanto. Lo que me digo a mí Ujú. misma es, mis ideas son geniales. O sea, mi inspiración es genial, la apunto, las boto, las saco. Y cuando yo las saco y las escribo, hay unas que definitivamente no tienen semilla, no tienen cimiento, no tienen nada, y las dejo ir. Pero es un regalo para mí tener tantas ideas. De hecho, Sí, yo no soy Silvi de las que dice que me siento y digo que voy a publicar hoy, que voy a hacer hoy. No, es que tengo tantas ideas que me toca pensar es cuál de todas mis ideas geniales voy a escoger el día de hoy. sí, sí. Es eso. Sí, di. Yo creo que una cosa que se mueve, por ejemplo, en mi caso, que tengo el asna sin definir, a diferencia, digamos, de las personas que lo tienen definido, es que es más como hacia la confusión. No es que uno no tenga ideas, o sea, no es que solamente el asna definido produce ideas, uno las Mm, tiene, mm. pero quedan como flotando. No sé si me entienden así, pero, y cuesta a veces bajarlas a tierra, ¿verdad? Sin embargo, se maneja más que preocupación, confusión. Creo que a mí a veces me cuesta mucho como poder elegir entre una cosa y otra. O sea, y yo sé que me van a decir, podemos tenerlo todo, y sí. Sin embargo, hay cosas que no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces, voy a la playa o voy a tal lado, ¿verdad? Entonces es como, me cuesta mucho elegir y yo me pongo a ver cuáles son como los pros, los contras, qué me funciona más y todo, y me cuesta muchísimo, pero como desde la confusión. O sea, mi mente lo que procesa es como ahora qué hago, qué hago, qué voy a hacer, ¿verdad? O sea, no de preocupación como tal, sino de que no me decido, o sea, me cuesta mucho decidirme. Y además, al tener una autoridad emocional, yo me manejo mucho podríamos decirle que mi creatividad se maneja muy de forma melancólica. O sea, es muy de muchas veces esas partes, esas zonas bajas de las olas, me dan mucha información de la creatividad. Entonces, y yo creo que la mayoría de personas que tienen, digamos, como una autoridad emocional, tienden a pasar como por esas partes bajas y quieren salirse rápido, pero en realidad también es información que está como que fluyendo hacia esa confusión mental. Entonces, muchas veces eso que me confunde es como de que voy a darle un poquito de tiempo también, ¿verdad? Entonces, diferenciar cuando es tan primitivo como en el vaso que nos anuncia así como en el cuerpo hacer algo que ni siquiera pensamos y cuando es una intuición que hay que procesarla un poquito más, ¿verdad? Entonces, yo creo que a no ser de que uno sea de autoridad esplénica o basal, ¿verdad? Creo que los demás necesitamos procesamiento en todo caso. Pero cuando la autoridad es mental, como en el caso de Diana y de Ali, o sea, tienen ideas mucho más fijas, se preocupan por eso porque es que les cuesta también un poquito tal vez soltar. A mí lo que me genera es confusión siempre 100%. Entonces, necesito el tiempito más bien como para decidirme qué es lo que me funciona mejor, ¿verdad? Entonces, pues creo que por ahí, no sé si queda claro, porque en realidad es información bien compleja y tampoco queremos entrar como demasiado a detalle en la parte teórica, porque siento que a veces te puede condicionar más, ¿verdad? Te puede hacer sentir como que estás equivocada o que estás errónea, pero en realidad no hay forma de que la energía que nosotros producimos y de la forma en que nuestro cuerpo nos avisa de cualquier situación esté mal.
Simplemente es que por lo general la juzgamos y decimos nosotros que estamos mal, que deberíamos hacer las cosas diferente cuando no nos hemos detenido a observar qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo y a partir de ahí tomar cualquier elección o cualquier decisión. Entonces, creo que por ahí insisto en que lo más importante es la observación, definitivamente. Total. Sacar el tiempo. Todo lo queremos rápido y a veces el cuerpo necesita tiempo. Yo ayer le decía a Ali, ¿verdad?, de que yo no soy muy de rutinas, no soy muy de disciplina. Ali, yo sé que sí, es mucho más estructurada. Yo no soy para nada estructurada, me cuesta la estructura, pero siempre juzgué el hecho de que yo no podía tener como rutinas tan estructuradas y obviamente que sí lo hice, solamente que funciona, y Ali me decía eso ayer, funciona, sí, sí funciona. ¿Lo puedo hacer? Sí, puedo hacer. ¿Puedo tener buenos resultados? Sí, puedo tener buenos resultados. Pero llega el momento en que el cuerpo está tan saturado que va a explotar y es como, no, ya no quiero nada de esto, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo no sea tan estructurada y que mi energía funcione de una manera diferente a la que funciona Ali, ¿verdad? No significa que yo o que ella esté mal, simplemente es diferente. Y hemos encontrado también formas en que nos complementamos y podemos hacer que funcione. Lo que yo tengo, ella no lo tiene, y lo que ella tiene, yo no lo tengo. Entonces funciona perfecto. Y ahí es donde entra qué personas realmente nos contribuyen, qué ambientes realmente son buenos para nosotros. Cuando sentimos como esa sensación de bienestar, de que todo está bien, de que estamos en casa, digamos, es como, hasta se podría decir que es como una sensación de plenitud cuando vos estás donde tenés que estar, donde tu energía está puesta y está fluctuando con los ambientes correctos y lo que te funciona a vos. Entonces, más allá de centrarnos en que funcione así, y que condicionamiento y de que yo debería hacer esto, no, es observar más bien dónde se siente esa sensación de bienestar. Qué lindo. Díganos si están comprendiendo. Ya vamos a ir cerrando. Les dimos mucha información para que la puedan ir procesando. La verdad es que esto no es como de la noche a la mañana que uno dice, ay, sí, Ya lo entendí todo. mentalmente puede decir uno, ay, sí, lo entendí. Y después ya dice como, no, ¿sabes? No, 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 aquí me queda faltando algo. Sí. Entonces, así como dice Diani, entiendo, lo importante es saber cómo funciono partiendo de conocerme. Y Ujú, quiero decirle una última cosa, Diani, antes de cerrar, y es que en eso de cómo conectar mejor con tu intuición, siendo puntualmente, y esto se lo voy a decir a ella porque es proyectora mental, porque es proyectora y porque es mental, o sea, por esas dos cosas. No, no ujú, es una, no es algo general para todos, pero pues puede aplicar para todos como siempre. Para un proyector mental es importante cuando te decía yo, tienes esa idea y esa idea como que te sigue como estando ahí, se sigue anidando, se sigue como esa semillita que va como cogiendo forma, que es importante para un proyector mental poderlo hablar, tener ujú. una caja de resonancia. ¿Qué es una caja de resonancia? Una persona que me escuche, pero no para que esa persona me diga, porque entonces ahí cortaríamos la intuición nuevamente, no para que esa persona me diga, oye, haz esto, haz lo otro, no, no hagas esto, esto por aquí no, no hagas ese proyecto, ese curso yo nunca lo sacaría. No, ¿para qué le cuentas a una persona? Es para escucharte a ti. Y si Sí, no tienes a alguien a quien contarle, pues grábate un mensaje y después te sí. escuchas Eso a te iba a ti. decir, O justamente, sea, eso te iba a decir. eh, Lo importante para un proyector mental o para cualquier persona que tenga la ashna definida es escucharse a sí mismo. escucharse a Ujú. sí misma, y es muy Entonces, poderoso. Pero y sí si no es un audio, puedes decirlo en voz alta, hablarlo en voz alta, poner hablarlo las en voz alta, ideas. Si escucharte, no tenés dónde apuntarlo en escucharte, el momento, escucharse. O sea, es escucharte, es importante. importantísimo. Ahora, Ujú, las personas, yo, la verdad es que esto lo hacía antes sin conocer mi diseño. Siempre lo he hablado, yo hablo sola, yo me cuento sola, yo normal, pero desde que conocí el diseño, lo que le digo a mi esposo, a Mauro, porque él es mi caja de resonancia,
Entonces le digo, no me digas tú qué harías, no me digas yo qué debo hacer, escúchame. Cuando yo termine, esto no es magia, pero parece mágico, pero de verdad es súper poderoso. Cuando yo termino de escuchar, me digo, ah, no, no, eso no era lo que yo quería, gracias. Sí. Ah, bueno, y él Ajá. me dice, pero, le digo, no, ya, listo, solucionado el tema. Ya, ya solucionado. Ajá. Y no hizo nada, Y no solamente hizo escuchar. nada, solamente me escuchó. Ujú. Entonces, eso es súper importante para ti, Diani, de verdad. Sí. Y para las ashnas definidas, escúchense, Ajá. escúchense para Yo conectar creo que con esa intuición. Sí, para dime. para las ashnas sin definir, que tal vez las ideas están como más en el limbo o en una nube, el hecho también de compartir con otras personas, pero ojo, no necesariamente la idea, ¿verdad? O sea, Ay, compartir sí, con eso me otras parece personas chévere. puede No ser de que yo necesariamente la esté idea, sí. conversando con cualquier persona y dijo algo y es como, pa, esto se unió con la idea que ya yo tenía y la bajo a tierra. Entonces también esa interacción es importante cuando no tenemos el asna definido. Tal vez no tanto funcione escucharse, puede ser que sí, o sea, es cuestión de probar. A mí me funciona, realmente me ¿Sí te funciona. No lo funciona? practico tanto, pero yo creo que la interacción solamente de estar con otra persona Lo o siento de que también. alguien te diga algo o que viste en la televisión que alguien dijo algo, uniste la idea que ya tenías ahí como cayendo, que no termina de bajar, se une y es como, ay, ya, o sea, me dio la claridad que yo necesitaba y se Así lo siente como siento yo. un insight, Ujú. como de momento, baja rápido, no necesita tanto tiempo como el ashna definida, que es como más, como que tiene las ideas más fijas, más, tiene que procesarlo diferente. Entonces, dice, me recuerda, Tú tienes el ashna definido. sí, Ahora, sí tienes la el tiene ashna definida definido. y el vaso también, Y ambas. el ashna. La intuición al 100. Intuición al Yo creo 100. que la Intuición única de que tiene los cuerpo, dos intuición. definidos. Sí, 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 es Sí, la única que sí, tiene sí, los dos que definidos, o tenemos sea, acá. intuición que viene de tu cuerpo, del instinto, e intuición que viene de Mental. tus ideas. Ujú, Bueno, chica, aquí nos podríamos nosotras, la verdad, quedarnos, Dianis, con mucho amor. Todo lo que te compartimos, de verdad que esperamos que lo integren, no lo traten de entender ujú. con la cabecita, con la lógica, como y ahora esto y estoy mal en esto. Se los ha repetido Silvi y se los voy a repetir yo otra vez. Autoobservación. ¿Cómo soy en mi cotidianidad? ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? Lo que les decía, yo esto de hablar lo he tenido todo el tiempo. Esto es muy común para mí. Conocí el diseño y dije, ah, bueno, puedo usar a Mauro para esto. Pero ya lo hacía, pues Sí, conmigo misma, pero ahora aquí está Mauro, pues que me ayude, ¿cierto? Entonces, sí, eso es. Esperamos que les haga sentido, pero más que una camisa de fuerza, porque no las queremos condicionar a que esto es bueno ni malo, ni esto se puede hacer y no se puede hacer, y entonces tú no eres intuitivo, no, o sea, todo lo contrario, lo que les dijimos, todos tenemos intuición, diferentes formas de gestionarlo, todas muy potentes, ninguna mejor que la otra, todas funcionan, por eso somos, también se los hemos dicho, somos un rompecabezas en el universo y tú eres una pieza única y esa pieza única solo encaja en ese modelo que está ahí. O sea, tú eres importante. Tu forma de procesar las ideas, de conectar con la intuición es importante. Así que ninguna deja de ser eh, valiosa. Y con esto también les decimos que el próximo jueves nos vemos. Súper informativo, gracias chicas, con todo el amor. con Ahora, todo gusto. estamos. Y el próximo jueves nos vemos, ya voy a darle paso a Silvi para que se despida. Y si hay alguien aquí que nos quiera compartir adicional sus datos y podemos mirar su gráfico, lo vamos a hacer y nos vamos a enfocar. No sabe- nosotras somos así. De una vez les decimos que nosotras no planeamos con, o sea, no sabemos de ya para allá qué vamos a hacer el jueves. No, no, Sí. no, 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 no. Somos así, espontáneas. Lo que vamos sintiendo Intuitivas. en la intuitiva, sí, la verdad, lo que vamos sintiendo que se mueve en el ambiente y lo que Sí, sentimos que necesitan las personas que van a conectar con nosotras es lo que vamos a compartir. Entonces, pues esperen, jueves live sorpresa de algo adicional. sí, Ahora sí, te sí. dejo. Creo que me gustó eso que dijiste, porque en un mundo que está lleno de estrategias, en un mundo que está lleno de como de
pasos a pasos estructurados y nos dicen que tenemos que seguirlo, es justamente lograr funcionar desde tu propia estrategia, funcionar desde tu propia energía, que todo lo que vos hagas sea porque se siente bien, porque te da placer, ¿verdad? No quiero decir de que dejen todas sus cosas y todo, o sea, realmente no, pero sí seguir la energía también funciona para que realmente percibamos más, que vivamos más de lo que nuestro cuerpo nos da, desde la información de nuestro cuerpo, y no tanto desde lo que nos han dicho siempre que deberíamos. Ahora, para las personas que quieran profundizar más en esto del diseño humano o también de los Jinkies, eventualmente vamos a hablar de Jinkies también, que es más a profundidad, ¿verdad? Pero pueden descargar su gráfico, su propio gráfico, ya sea en el link que está en mi bio o en la bio de Ali. Si quieren, también hacemos lecturas, ¿verdad? De su propia energía, no como algo estructurado tampoco, sino más bien manejando algún tema que ustedes quieran que tengan en su vida, en su negocio principalmente, cómo quieren manejar, por ejemplo, su marca personal, cómo quieren expresarse, pueden agendar una lectura, ya sea con Ali o conmigo, o también lo que son los reportes del diseño humano, si quieren algo escrito que sea como más digerible también y que puedan estar repasando, también están los reportes del diseño humano y es personalizado 100%, entonces lo pueden encargar también en mandándonos un mensajito, ¿ok? Así es. Entonces, Todo lo Ali, anterior es verdad. No, ya, con eso les dijimos todo. sí. Interesante, dicen Entonces, acá. interesante, dice el círculo energético. Ay, me gusta ese nombre, el círculo energético. Me suena, Sí, me suena. Sí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber estado acá, por las preguntas, para las que nos mandaron también sus datos. Las que no nos lo han mandado, pues pueden hacerlo también. Lo vemos la otra semana en vivo, para que también sigan haciendo sus preguntas y vayan aclarando y conociendo también un poco más de esta herramienta que en realidad es, no sé, ayer hablaba con Ali eso y yo creo que realmente nos ha cambiado la vida a las dos, no tanto como la herramienta como tal, sino de la información que podemos obtener y cómo podemos ir transformando lo que hacemos, lo que nos resuena y lo que nos gusta en la vida y en el negocio también, ¿verdad? Así que, chiquillas, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, María Ali. del Pilar Hermosa del Círculo Energético, besos, Dianis, todos, Aura uno, Aura 2, Lenny, absolutamente todos, besos, abrazos, que Sí, tengan un fin de semana hermoso. hermoso. Chaito. Chao. Bye. A ver, terminamos por aquí.